A veces la vida tiembla y uno casi que por instinto intenta quedarse quieto, resistir, aguantar, no moverse para no caer. Porque nos enseñaron que la fortaleza está en mantenerse firmes, en no doblarse, en controlar. Pero ¿y si lo que realmente nos salva no es la rigidez, sino la flexibilidad? Acompáñame a sobrepensar todo esto. Sobrepensando es un espacio para quienes piensan demasiado y sienten profundo. Aquí exploramos pensamientos, historias y emociones, todo lo que nos hace humanos. Siempre desde la reflexión, sin sustituir un acompañamiento terapéutico. Soy Miguel y esto es Sobrepensando. Comenzamos. Hay momentos en los que la vida se sacude y realmente no hay nada que podamos hacer para detenerlo. Tiembla absolutamente todo, lo que pensábamos seguro, lo que éramos, incluso las cosas que jurábamos que nunca iban a cambiar. Y a veces intentamos sostenerlo todo quedándonos firmes, resistiendo. Pero llega un punto en el que nos damos cuenta de que tanta rigidez también cansa. Y que en ese esfuerzo de no rompernos terminamos agrietándonos por dentro. Y ahí aparece esta palabra que es la que ha estado rondando en mi cabeza estas últimas semanas: flexibilidad. Pero no desde esta idea de ser adaptable para sobrevivir y complacer, nada de eso. Hablo más de esta capacidad de moverse con lo que tiembla, de aprender a doblarse sin perderse, de entender que no todo lo que se quiebra está roto y no todo lo que se mantiene firme está bien. Y hoy quiero detenerme ahí, en esta palabra, en ese punto en el que la vida tiembla y nosotros decidimos cómo afrontamos esa situación. Imaginemos por un momento la vida como si fuera un edificio, eso que intentamos mantener firme y en pie a toda costa. Lo reforzamos, intentamos mantenerlo estable, fuerte, inamovible. Ese algo que se debe construir bien, con bases sólidas, estructuras firmes y paredes muy resistentes. Levantamos pisos llenos de certezas, muros llenos de costumbres y columnas repletas de rutina. Y por supuesto, mientras nada se mueve, todo parece funcionar a la perfección. Pero basta un movimiento, un pequeñito temblor para que las grietas empiecen a aparecer. Porque la verdad es que ni hay edificio, ni hay una vida en los que no tiemble ni un solo momento. Y cuando eso pasa, por supuesto que lo primero que tratamos de hacer es resistir, aferrarnos al mismo plan, a la misma idea, a la misma versión de nosotros, como si al quedarnos quietos lográramos tener alguna especie de control. El problema es que esa rigidez que solía ser una fortaleza o que solíamos considerar como una fortaleza termina volviéndose un terreno pantanoso, como una trampa, porque empezamos a partirnos por dentro intentando sostener algo que inevitablemente ya cambió. Entonces esa rigidez aparece en este intento de evitar el malestar a toda costa, y en ese esfuerzo de controlar dejamos de vivir con libertad. La rigidez realmente no es algo que aparezca de la nada. Cuando somos niños aprendemos rápido, muy rápido, qué emociones son seguras y cuáles no. Aprendemos cuáles partes de nosotros son bienvenidas y aceptadas y validadas y cuáles conviene esconder. Y así empezamos a construir la rigidez, más como una capa protectora. Una especie de armadura que nos mantiene a salvo del rechazo, de la pérdida, de la confusión, de todas estas emociones que no se sienten lindas cuando somos niños. Cuando somos adultos tampoco, por supuesto. Y al principio funcionan, son una forma de adaptarnos al ambiente. Nos ayudan a sobrevivir y a seguir adelante cuando algo duele demasiado o cuando el entorno no tiene espacio para eso que estamos sintiendo. Pero con el tiempo y con los años, esta armadura se va volviendo pesada, porque ya no solo nos protege, sino que también nos separa, nos distancia. A ver, tenemos que entender que esta rigidez es un mecanismo aprendido, es algo que no es innato y lo vamos desarrollando desde la infancia cuando vamos aprendiendo de una manera que no es necesariamente linda, sino más bien dura, que mostrarnos vulnerables puede doler y puede fastidiar, por ponerlo en un término. O sea, no está bien visto para la gente que está en nuestro entorno. Todos estos conceptos vienen mucho desde la terapia de aceptación y compromiso, la ACT. Y desde allí se dice que esta rigidez aparece cuando nos fusionamos con nuestros pensamientos. Cuando todo esto de no puedo fallar, tengo que ser fuerte, si me muestro débil me van a herir, todo esto lo empezamos a creer fuertemente y se fusiona con lo que pensamos de nosotros también. Y entonces nos empezamos a organizar alrededor de estas frases, evitando que cualquier experiencia o cualquier vivencia contradiga a estas frases. Nos endurecemos de alguna forma, no porque no queramos sentir,
sino porque tememos que si sentimos no vayamos a resistirlo. Y esto, la verdad es que suena un poco contradictorio, porque visto de esta forma, la rigidez no solo nos protege del dolor, sino que también nos aísla de todo lo demás, del placer, del amor, de la sorpresa, del movimiento, de todo lo que hace parte de la vida también, lo bueno y lo malo. Tratamos tanto de no sentir lo malo, de suprimir lo malo, entre comillas, que terminamos apagando también lo que es bueno, también entre comillas. Y ahí aparece como esta especie de aplanamiento emocional, esta sensación de estar vivos pero desconectados de todo. Y la filósofa Martha Nussbaum habla de esto cuando dice que la vulnerabilidad es el precio de la vida humana, que intentar eliminarla equivale a eliminar eso que nos hace humanos. Y sin embargo, muchos de nosotros seguimos intentando blindarnos del dolor como si esto fuera algo posible, olvidando también que una vida sin riesgo pues tampoco nos ofrece demasiado sentido. Quizás esa rigidez no sea más que una forma de intentar decirle al mundo que no queremos volver a sufrir, pero en esa promesa o en ese deseo se esconde algo más, esto que implica no permitirnos sentir del todo. Y esa muralla que nos salvó en algún momento se empieza a convertir en esta fortaleza que no nos permite salir. Y desde ahí es donde empezamos a ver el sentido de hablar sobre la flexibilidad, porque si la rigidez nos quiebra, ¿qué pasa cuando empezamos a permitirnos doblarnos un poco sin rompernos? La flexibilidad es algo muy curioso, porque no es algo que aparece en los días tranquilos, sino en todos esos momentos en que todo se desordena, cuando la vida no sale como esperábamos y nos cambia todos los planes. Es ahí cuando aparece y cuando empezamos a entrenarla de alguna manera. Y es que aquí, hablando de ser flexibles, no es aprender a fluir en el sentido romántico de la palabra, sino aprender a estar incluso en todos esos momentos en los que la vida duele, las cosas duelen. Se trata muchas veces de no tener respuesta, de no entender lo que está pasando y aún así permanecer ahí, estando presentes. La ACT dice que la flexibilidad psicológica es esa capacidad de mantenernos en contacto con el momento presente, incluso cuando es incómodo, y de actuar según lo que realmente nos importa. Esto implica aceptar todo aquello que no podemos controlar, reconocer nuestros pensamientos sin de alguna forma engancharnos a ellos y elegir conductas o elegir acciones alineadas con nuestras verdaderas intenciones, con nuestros valores y no con nuestros miedos. O sea, básicamente es poder decir, esto me duele, pero no por eso voy a huir de esa sensación, no por eso voy a huir de mí. O no sé qué viene, pero confío en que voy a tener las herramientas y que voy a encontrar la manera de responder a lo que venga, de caminar a pesar de todo eso. Porque la rigidez intenta que todo siga igual, pero la flexibilidad nos enseña a movernos con lo que cambia, con lo que va pasando, con lo que nos va trayendo la vida. Y lo interesante es que realmente, y en el fondo no se trata de borrar el miedo, ni ninguna de estas sensaciones entre grandes comillas negativas que aparecen como respuesta a lo que nos va presentando la vida, sino de convivir con todo esto sin dejar que todo esto decida controlar o que tome el control de nuestras acciones. Podríamos decir, filosóficamente hablando, que la flexibilidad es una forma de sabiduría práctica, porque Heráclito hablaba del planta rey, todo fluye, y el taoísmo del Wu Wei, no sé si está bien pronunciado. Y esto es actuar sin forzar. Ambas ideas apuntan hacia el mismo lugar, a entender que la vida no se controla, sino que se acompasa, se va acoplando. Y que paradójicamente y de una forma extraña, cuanto más intentamos dominarla, más se nos escapa de las manos. Pero aquí hay un matiz que es importante y que quiero mencionar. Y es que ser flexible no es perder la forma. El agua se adapta al recipiente, a ese frasquito, pero sigue siendo agua. Entonces la flexibilidad no nos pide o no implica dejar de ser quienes somos, esa agua o esa sustancia maleable, pero implica aprender a reconocernos incluso cuando todo empieza a cambiar y cuando empezamos a cambiar. Esta flexibilidad es el arte de empezar a sostenernos y de darnos permiso de movernos y de cambiar de opinión y de volver a empezar si hace falta, porque moverse con lo que tiembla no solo funciona aquí como una metáfora que suena como poética. Realmente es algo que se practica o que se puede practicar en la cotidianidad y que se presenta en la cotidianidad. Es llegar a un punto en el que se puede decir, sí, mira, esto me está afectando mucho, me está descontrolando y me estoy sintiendo de tal forma, pero puedo seguir respirando y puedo seguir existiendo y permitiéndome ser, estando dentro de estas sensaciones que pueden resultar caóticas.
cuando la vida se mueve, y se mueve siempre, la verdad, solemos buscar esta rigidez como un refugio. Ya hablamos de eso. Cerrarnos, contenernos, pretender una estabilidad. Pero la verdadera estabilidad, y ahí está el punto, no está en no moverse, sino en aprender cómo moverse. Ser emocionalmente flexibles no es negar el dolor o el miedo o la tristeza o cualquiera de estas emociones, sino dejar de pelear con ellas. Y ahí la ACT habla de la importancia del contacto con el momento presente, de observar lo que sentimos sin juzgarlo, sin ponerle unos juicios de valor, pero también sin dejar que esto defina quiénes somos. Y esto permite que en lugar de reaccionar desde el impulso, empecemos a responder desde la conciencia, porque aquí no se trata de controlar esa emoción, sino de acompañarla. Y esta flexibilidad emocional en la práctica, en la vida real, se puede ir entrenando. Por ejemplo, en esos momentos en los que nos permitimos sentir sin intentar arreglar inmediatamente eso que estamos sintiendo. O cuando reconocemos que una emoción no es una sentencia o algo que marca definitivamente algo, sino algo que nos está señalando y mostrando otras cosas. O cuando nos atrevemos a estar presentes, incluso cuando no hay una certeza real de cómo vamos a salir de ahí, cómo lo vamos a solucionar. Y ahí entra la vulnerabilidad, no como una debilidad, sino como un acto de valentía. Porque ser vulnerables no es rendirnos, es reconocer todo eso que nos atraviesa sin dejar de avanzar. Y esa vulnerabilidad le da como un permiso al movimiento, mientras que la rigidez lo congela, lo paraliza, lo intenta contener estáticamente dentro de algo. Y en medio de ese movimiento, los límites no desaparecen. De hecho, son todos esos que permiten movernos sin rompernos. Por eso era tan importante, o resultó tan importante, antes de empezar a hablar de todo lo que había dentro de ese frasco, hablar del frasco y empezar a hacer nuestro propio frasco. Para mayor referencia, ir al episodio de la autocontención que está apareciendo por acá. Porque es que si pensamos en esta flexibilidad y no hay un límite, límites personales por supuesto, esta flexibilidad se empieza a diluir y se empieza a mimetizar con lo que tenemos alrededor. Esos márgenes que parten desde el autocuidado, esas decisiones que empezamos a tomar para proteger nuestra energía, nuestro tiempo, nuestra salud emocional, son los que le dan un contorno y un sentido a todo esto. Entonces, esos límites vienen siendo como ese cauce que permite que las aguas o que el río siga fluyendo, pero se necesita ese cauce para que no haya un desborde. Porque es que esto de ser emocionalmente flexibles implica casi que aprender a bailar con la música que la vida nos vaya poniendo. Y esta música no necesariamente es la que queremos que suene. Es eso de permitirnos sentir sin huir, sin escapar, sin desbordarnos, sin perdernos de nosotros mismos. Y entender que de alguna forma cuando algo tiembla dentro de nosotros también hay algo que se empieza a acomodar. Que cada sacudida es de alguna manera una forma de conocernos un poquito más. Yo sé que cuando pensamos en la flexibilidad solemos imaginar algo que es blando, que es sin forma, pero en realidad lo flexible tiene mucha estructura y esto es algo que es muy importante. Volviendo un poco a esta metáfora del inicio de la vida como un edificio, como una construcción, como una casa, un edificio antisísmico no se quiebra justamente porque fue diseñado para moverse correctamente, porque su fortaleza no está en la dureza de sus materiales, sino en la sabiduría de su diseño. Y quizás eso es lo que olvidamos cuando intentamos ser rígidos. Nos olvidamos que no se trata de no sentir, de no dudar o de no tambalearnos, sino de saber cómo hacerlo sin colapsar, de permitir que la vida nos mueva un poco o mucho sin que eso signifique que nos está destruyendo o que nos estamos colapsando o cayendo a pedacitos. Y tampoco es que ser flexibles implique decirle que sí a todo o decirle que no a todo. La flexibilidad en este caso implica aprender a decir que sí y que no desde lugares un poco más conscientes de nosotros o con nosotros. De dejar que una emoción se mueva dentro de nosotros sin necesidad de arreglarla pensando que está mal. O incluso de permitirnos cambiar de opinión sin sentir que eso traiciona lo que somos. Ser flexibles es aceptar que hay lugares donde se necesita cierta rigidez. En nuestros valores, en nuestros límites, en la forma en la que nos tratamos. Todas estas cosas que nos empiezan a dar estructura, porque no todo debe doblarse. Hay cosas que sostienen precisamente porque no se doblan, porque no se mueven ante cualquier viento o cualquier cambio que va sucediendo. El taoísmo habla del agua como un modelo perfecto. Cambia de forma, pero no cambia de esencia. Se adapta, pero no se pierde. Y quizás sea ese tipo de flexibilidad eso que necesitamos empezar a cultivar. La que no se disuelve,
no se diluye, sino que de alguna forma nos hace más fieles y nos acerca a nosotros mismos. Entonces aquí la pregunta no sería cómo evitar que la vida tiemble, que la vida se sacuda, porque eso es inevitable, sino cómo queremos movernos cuando eso pase, porque va a pasar. ¿Qué partes de nosotros necesitan aprender a soltarse y liberarse un poquito más para evitar que se quiebren la próxima vez que todo se mueva? ¿Y qué partes también merecen cierta firmeza y ser cuidadas dentro de esa rigidez? Porque ahí es donde reposan y donde están de alguna forma nuestros cimientos. Porque la flexibilidad no es el fin, realmente es el camino. Es eso que nos permite seguir estando vivos, seguir estando presentes, seguir siendo lo que somos a pesar de todo lo que la vida nos presenta. Ser curiosos, ser abiertos, permitirnos sentir incluso cuando todo se tambalea bajo nuestros pies. Y así, entre la firmeza y el movimiento, entre lo que se sostiene o permanece y lo que se transforma, seguimos aquí sobrepensando la vida sin intentar dar respuestas absolutas. Porque finalmente de eso es lo que trata todo esto, de movernos con lo que va temblando, con lo que va cambiando, de aprender a bailar con la incertidumbre, con la música que la vida nos ponga, de no confundir la rigidez con fortaleza ni la flexibilidad con debilidad, y también de aprender a ser y a seguir siendo aunque todo cambie. Ahora vamos con la sección de frases que no me representan. Para esta sección de frases que no me representan, la idea es traer un par de frases que tengan relación con el tema del que hablamos en el episodio, para ponerlas sobre la mesa y hablar un poco sobre ellas, masticarlas y darles como un trasfondo diferente, a ver qué hay debajo de todas esas cosas que se suelen repetir. Para hoy traje dos frases que no son frases célebres ni nada de eso, pero son dos expresiones que se suelen usar a menudo o que solemos escuchar a menudo. La primera es: sé fuerte, no te dejes caer. Y la verdad es que esta frase suena muy bien, suena bastante alentadora, pero muchas veces lo que hay detrás de esta frase no es fortaleza, sino un miedo a soltar ese control. Se nos enseñó que caer es fracasar, que mostrar cansancio, que rendirse, que ser vulnerables es ser débiles y está completamente mal, que si algo duele hay que resistir a eso hasta que pase, hasta que se termine. Y entonces aprendemos a mantenernos así con los dientes apretados, a contener las lágrimas, y nos vamos poniendo capas y capas y capas que nos empiezan a endurecer para sobrevivir. Pero como ya vimos, esa fuerza rígida que nos salvó, y que sí nos salvó porque no se puede desconocer su función, se transforma con el tiempo en algo que no nos permite liberarnos, en una jaula que nos hace mantenernos rígidos dentro de cosas, dentro de eso, y nos impide permitirnos lo lindo de la vulnerabilidad. Realmente creo que la vida inevitablemente nos hace caer, y que resistirnos a eso requiere mucha más energía que todo esto de lo que hablamos hoy en este episodio. Toda esa energía que se invierte en sostenerse rígidos sin dejar que nada de lo de afuera mueva, y a pesar de que por dentro las cosas empiecen a quebrar, pero empezar a como a tapar los huequitos y las grietas con otras más capas de soy fuerte, creo que requiere muchísima más energía. Y por supuesto que entiendo que todo esto parte de mecanismos de supervivencia que vamos aprendiendo a medida que vamos creciendo, y que era lo único que podíamos hacer con lo poquito o nada que sabíamos. Pero creo que con el tiempo, a las buenas o a las malas, muchas veces vamos entendiendo que es inevitable, que hay cosas que son inevitables, que hay cosas que se deben mover, que necesitan moverse y necesitan sacudirse para que otras cosas empiecen a pasar. Y ahí es donde está esto de aprender a movernos y aprender a ir fluyendo entre todo este movimiento de la vida, entre todos estos ires y venires y este río fluctuante que es la vida. Entonces, sí, creo que la verdadera fortaleza no está en no caer, sino en realmente permitirnos hacerlo, porque va a pasar. Y saber y tener conciencia y tener la certeza de que vamos a tener herramientas para levantarnos después. Y la segunda frase, o expresión más bien, es: mantén todo bajo control. También parece una buena idea, parece bastante factible, y si solo lo planteamos, o sea, en teoría es la mejor de las ideas, hasta que entendemos que el control absoluto es una ilusión. Intentar tenerlo todo bajo control es casi que vivir en una tensión constante, creyendo que si soltamos un poquito todo se va a desmoronar, todo se va a caer.
Porque si todo lo que está sostenido a costa de mi esfuerzo, en el momento en el que algo suceda y yo deba soltar un poquito, todo se va a caer, todo se va a venir abajo. Entonces en este caso, controlar no es lo mismo que sostener, o no va hacia la misma dirección. Porque yendo un poco más allá, muchas veces cuando soltamos ese control y dejamos que la vida vaya tomando como su forma, que encuentre la forma de equilibrarse, encontramos ese equilibrio justamente que estábamos buscando y que necesitábamos, y que no va a requerir de nuestro esfuerzo, nuestra atención y nuestra atención constante. Porque en la vida no es mantenerlo todo bajo control, sino aprender a movernos con todo eso que no podemos controlar y que se va a acomodar de alguna manera, y encontrarle ahí el equilibrio. Entonces al final quizás no se trata de ser fuertes ni de intentar tener el control, sino de aprender a ser flexibles y a ceder un poco o mucho sin rompernos, de dejar de vivir como si todo dependiera de sostener, porque tal vez esa verdadera fuerza esté en soltar un poco y en permitir que la vida también nos sostenga a nosotros, porque a veces ser flexibles es la forma más honesta y más humana que tenemos para resistir. Y ahora vamos con las recomendaciones. En la descripción de este episodio te voy a dejar algunas recomendaciones de algunas cosas que vi, leí o escuché para nutrirme de información para este episodio. Y para la recomendación de hoy, no sé si es tanto una recomendación, pero sí quisiera ampliar un poquito una reflexión, leyendo y pues investigando sobre todo esto de la flexibilidad psicológica y emocional. La terapia de aceptación y compromiso habla mucho de que esta flexibilidad no sale de forma natural, sino que se va entrenando. Y ahí es donde quisiera centrarme en esta reflexión para esta recomendación. Porque es que la ACT habla mucho de aprender a abrirnos, de estar presentes y a movernos hacia eso que nos importa. Y eso suena muy teórico y sonó muy teórico en muchos momentos cuando lo estaba leyendo, pero en realidad puede empezar con cosas pequeñas, casi que son invisibles, pero que son acciones que podemos empezar a tomar para entrenar esa flexibilidad emocional. Por ejemplo, cuando algo incomoda, una emoción o un pensamiento o una situación, en lugar de luchar contra eso, solamente intentar notarlo, intentar percibir eso que estamos sintiendo y no intentar cambiarlo, y no necesariamente entenderlo del todo, sino simplemente partir de decirnos que esto es lo que estamos sintiendo en este momento. Y ese simple gesto ya empieza un camino hacia esa flexibilidad emocional, porque de alguna forma nos dice que no necesitamos tener el control de todo para seguir estando aquí, para seguir estando presentes, para seguir siendo nosotros. O también cuando empezamos a sentir que la vida se empieza a sacudir o que nos empieza a costar movernos o tomar alguna decisión, hacernos esta pregunta de qué es lo que realmente nos importa en este momento, porque esta pregunta empieza a ser como una brújula, no intentando tener una respuesta concreta, una respuesta perfecta, sino recordar hacia dónde queremos movernos, incluso cuando todo esto que estamos sintiendo no nos resulta cómodo. Y es que en la ACT se habla mucho de los valores, y estos no se deben como malentender o entender en el sentido de estos valores morales como la honestidad, la sinceridad, la lealtad y todo esto, sino de esa dirección vital. O sea, cosas que para nosotros, que para ti, que para mí tienen sentido y que nos hacen sentir que nuestra vida va en la dirección en la que queremos que vaya, aunque no necesariamente implica que ya haya una meta concreta. Por ejemplo, ser una persona presente y disponible con las personas a quienes amo cuenta como un valor dentro de la ACT, o tener una relación feliz también es otro valor, es una meta. Entonces, ese valor del que habla la ACT dice hacia dónde movernos. No necesariamente hacia dónde vamos a llegar, pero sí hacia dónde movernos. Nos da un sentido, una dirección. Es como una brújula, un norte. No necesariamente se alcanza, pero sí orienta, indica. Entonces aquí cuando se dice actuar desde los valores, y es algo que se escucha o se lee mucho cuando se lee sobre esto, se refiere a que incluso cuando haya miedo, cuando haya tristeza, cuando haya todo este tipo de emociones, se elija comprometerse o elijamos comprometernos de una forma coherente con eso que nos importa. Si valoramos la conexión, volviendo al ejemplo que acabo de poner, aunque tengamos, no sé, ansiedad social o estemos pasando por un mal momento o así, hagamos todo el intento y el esfuerzo activo de llamar y ponernos en contacto con la gente a quienes amamos. Entonces, en este sentido, los valores no son necesariamente metas, sino direcciones, y las metas empiezan a ser pasos que están dentro de esa dirección,
pero que las podemos ir escogiendo o ir planteándolas a medida que vamos caminando y siendo coherentes con eso que valoramos, que queremos. Y la flexibilidad psicológica es poder seguir caminando en esa dirección incluso cuando el terreno y las circunstancias y las situaciones no están siendo sencillas. Y para entender y aclarar esos valores que nos están guiando, requiere tomarse tiempo de presencia y de pensar y de sentir y de escoger y de empezar a entender también un poco desde nuestro interior hacia dónde queremos dirigirnos. Entonces, siendo un poco prácticos, cuando sentimos que estamos bloqueados, hacer una pequeña pausa, un corto momento donde se detenga un poco todo y observar lo que está sucediendo, lo que está pasando a nuestro alrededor. Y también recordar y tener muy presentes cuáles son nuestros valores, o sea, nuestras direcciones, hace que empecemos a tomar acciones concretas y que vayan alineadas con todo eso que queremos o que deseamos de nuestra realidad o de nuestra vida. Y esto ya implica en sí mismo empezar a movernos a pesar de que lo demás esté temblando, de que todo esté temblando, tambaleándose. Y aquí es donde empezamos a ver y a practicar esa flexibilidad psicológica, donde se ve que no se trata de que la vida deje de sacudirse, sino de aprender a movernos y de saber movernos sin rompernos y yendo un poco con lo que la vida nos va dando. Entonces hoy no te traje una recomendación, sino como una reflexión sobre cómo se ve esto de la flexibilidad psicológica en la vida y cómo se puede un poco aplicar. Y pues por supuesto, si quieres buscar más información y muchas más cosas, pues esta es solo una pinceladita y una pequeña partecita de todo el universo que hay de conocimiento y de saberes alrededor de esto. Gracias por acompañarme en esta reflexión sobre la flexibilidad, esa capacidad de movernos con lo que tiembla, con lo que se sacude, sin dejar de ser quienes somos. Si algo de lo que escuchaste hoy te resonó o te gustó, ya sabes qué hacer. Por favor, dale like. Compártelo con alguien que quizás necesite escuchar esto y cuéntame en los comentarios cómo entiendes tú eso de ser flexible sin perderte en el intento, o qué fue lo que más te quedó rondando en la cabeza después de escuchar este episodio. Te estaré leyendo. Te invito a seguir el podcast en la plataforma donde me estés escuchando y a seguirme en mi Instagram que está apareciendo por acá, donde seguimos conversando y compartiendo algunas cosas sobre este y otros temas. Nuevamente te doy las gracias por tomarte el tiempo de sobrepensar conmigo todas estas cosas que de alguna forma nos atraviesan a todos. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio.